8:43, estamos de regreso en Hola Perú para tocar uno de los temas anunciados, el tema final del programa el día de hoy, la discriminación en el trabajo. Lamentablemente, se da, existe, son muchísimas las víctimas en nuestro país, pueden discriminarnos por raza, por sexo, por religión. En esta época, además de coyuntura electoral, puede ser pues por opinión política, ¿no? Por ascendencia, por origen social, estado civil, idioma, en fin, son muchísimas las causas, digamos, de algún tipo de discriminación que podamos sufrir en el trabajo, y queremos por eso el día de hoy enseñarles cómo hacerle frente. Nos acompaña la doctora Aylin Tello Pinto, Intendenta Nacional de Prevención y Asesoría de SUNAFIL. Aylin, ¿cómo estás? Bienvenida. Buenas tardes, Mirta. Pues efectivamente la discriminación es un tema que debe ser abordado porque muchas veces muchas personas sufren lo que es la discriminación. Ahora, la discriminación debemos abordar también que existe en 3 periodos dentro de la relación laboral. Una puede ser en el acceso al empleo, otra es durante el empleo y otra es en la salida, ¿no? O sea, cuando te despiden. Claro. Por un tema de discriminación. En la salida se me viene a la mente el caso de una periodista, por ejemplo, ¿no? Que fue sacada de su centro de trabajo porque salió embarazada. Exacto, ¿no? Por embarazo o por otros motivos. Entonces, eso también, y también un punto importante es saber, que nuestros oyentes se vean qué es la discriminación, porque a veces pasan tratos diferentes y tú dices, me están discriminando, ¿no? Pero no, la discriminación, eso es efectivamente el trato desigual entre 2 trabajadores que están realizando o por último entre un trabajador o un futuro trabajador, pero que te está fundamentada en un motivo prohibido, que son efectivamente, Mirta, los que has indicado. Claro. muy certeramente, ¿no? Que son origen, raza, sexo, idioma, religión, incluso condición sindical, enfermedad, incluso se acepta, por ejemplo, tener SIDA, orientación sexual, entre otros, ¿no? Entonces tiene que estar enfocado en un motivo prohibido. Ahora, la Constitución reconoce, ¿no?, como derecho fundamental al trabajo. Eso significa, pues, que nadie, ¿no?, puede quitarnos, si estamos en la capacidad, si cumplimos con los requisitos de la empresa, la institución, esta oportunidad. Exacto. Por ejemplo, entonces ahí hablaríamos sobre lo que es la discriminación en el acceso al empleo. Empecemos por ahí. En el acceso al empleo, ahí podemos ver, por ejemplo, en los famosos anuncios que a veces aparecen en la televisión o en la radio o en diferentes medios o bolsas de trabajo pidiendo ciertas características que no son esenciales para el puesto. O, por ejemplo, ciertas universidades incluso que hará que postulen a un puesto. Eso pasa muchísimo. Solamente necesitamos personas de tal universidad, egresados de tales lugares. Por favor, los demás, abstenerse, ¿no? Sí. O también, por ejemplo, necesitan solo abogadas o abogados, contadores, etcétera, ¿no? Entonces eso es lo que se llama discriminación directa, que quiere decir de que está en un motivo prohibido de manera fehaciente en el aviso. Ahora, claro, hay una prueba, ¿no?, que constata ese tipo de discriminación porque está un aviso publicado. Exacto. Al cual SUNAFIL tiene pues acceso. En este caso, ¿cómo actúa SUNAFIL? SUNAFIL lo que hace es verificar que ese aviso está enfocado en un motivo prohibido y lo que hace es una fiscalización, una orden de inspección por fiscalización por discriminación y efectivamente si es que comprueba que no está justificado ese motivo prohibido, es que hace el procedimiento, se hace una sanción, porque también es cierto que puede ser de que aparentemente sea un motivo prohibido, pero al final no lo es. Por ejemplo, ellos saben explicarlo seguramente. Exacto, ¿no? Por ejemplo, el típico que te dicen como para ilustrar es estamos pidiendo para poder hacer un actor para San Martín de Porres, ¿no? El santo. Entonces pido actores morenos, claro, ¿no? Entonces si presenta un rubio, ojos verdes, dice, eso no lo va a hacer platanazo, pues. Entonces eso, por ejemplo, no es discriminatorio. Se ríe Jimmy, ¿verdad? Pues Jimmy, ¿cómo platanazo va a ser pues de San Martín de Porres? No te pases. Es un ejemplo, ¿no? Entonces por ahí, si es que no está justificado, entonces definitivamente será motivo de una sanción. No, ahora hay otros lo que se llama la discriminación indirecta, que es dentro de, también puede ser en los tres momentos, claro. Pero por ejemplo en el acceso al empleo es, por ejemplo, ¿no? Pido que para este empleo sin necesidad que se necesite para el puesto, pido a personas que hablen inglés y francés.
¿no? Ya. Entonces, ¿qué pasa? Se comprueba, y nosotros se puede comprobar que personas que sepan inglés y francés, por ejemplo, normalmente no son en las universidades nacionales, ¿no? Entonces es una discriminación directa porque de cierta forma discriminas a un grupo de personas que no pueden acceder a ese requisito sin ser necesario para el puesto. Que ojo, ya explicaste, Aileen, que en el proceso no es que se le va a sancionar de frente a la empresa o a la institución. Ustedes van a llegar, evaluar y si efectivamente el puesto de trabajo de repente es para una persona que va a comunicarse, ¿no?, a Estados Unidos o a Francia, o va a tener clientes que viven en otro país y necesariamente tienen que hablar el idioma, pues no pasó nada. Exacto. Entonces, y luego hay una tercera, que quizás sea muy amplio explicarlo, pero muy pequeñamente, que se llaman las acciones positivas, que son aceptadas, que es cuando se quiere apoyar a un grupo que en cierta forma es vulnerable. Por ejemplo, el tema de mujeres que están embarazadas o mujeres que están en edad o desean embarazarse, etcétera, dicen, solicito personas, o madres solteras, ¿no? Solicito que tantas personas para ser promotoras de venta y que sean madres solteras. Ajá. Entonces, ello no se considera discriminatorio porque estás tratando de ayudar o promover a incluir a un grupo vulnerable. Muy bien, pasemos a la siguiente etapa donde podría verse discriminación, podría haber discriminación, que es durante, ¿no? Mientras soy parte de una empresa o una institución. Claro, ahí aparte de los motivos prohibidos, porque puede ser que haya mayores, haya ascensos o con mayor preferencia a ciertos rubros, también puede ser, por ejemplo, el tema de la discriminación salarial, que normalmente es lo que aparece en SUNAFIL. ¿Cuántos artículos he visto yo de que las chicas ganamos menos que los chicos para hacer el mismo trabajo? ¿Por qué, digo yo? Baja la mano, Rocío Marmanillo. Estamos hablando acá para nuestros oyentes, no en tu caso. Eso es lo normal, es una discriminación que bastante, de verdad, efectivamente hay mucho en SUNAFIL, que hay mucha denuncia, es el tema de discriminación salarial. ¿Por qué? Porque cuando uno está trabajando, a veces las mujeres ganan menos que los hombres y ninguna razón, o a una persona X se le aumenta el sueldo diferente al otro realizando el mismo trabajo y las mismas funciones. Entonces, se hace una investigación, SUNAFIL es una investigación y tiene que el empleador justificar por qué es la diferencia, ¿no? Puede ser que esté enfocado, por ejemplo, a que esa persona tiene más antigüedad en la empresa, a que tiene que trabajar con mayor cantidad de gente, etcétera. Pero si no lo puede justificar, entonces ello es un trato discriminatorio y también es motivo de una sanción. Muy bien. Ahora, en casos de los motivos que yo mencionaba, ¿no? Ser discriminado por raza, por sexo, por religión, ¿cómo puede un trabajador, un colaborador probar ese tipo de hechos, ¿no? Porque más allá de la denuncia, me imagino, SUNAFIL pide algún tipo de prueba. ¿Cómo se maneja? Normalmente, cuando uno hace una denuncia ante SUNAFIL es quien pide, o sea, la carga de la prueba la tiene el empleador. ¿Ok? Entonces el empleador es quien tiene que demostrar que ha actuado con objetividad. No se le hace la carga de la prueba al trabajador denunciante. Ah, muy bien. Entonces ellos son los que tienen que probar que ha habido, por ejemplo, en un proceso de ascenso, que se ha cumplido con las condiciones, que no se ha discriminado, etcétera. Por ejemplo, en un proceso de ascenso que también hay una discriminación indirecta que también mucho se pide, por ejemplo, piden para que asciendas una cantidad de horas, ¿no? O haber logrado tales objetivos que normalmente las personas, por ejemplo, que son part-time, que son generalmente madres o madres solteras, hacen part-time, claro. Entonces ellas no acceden a esa cantidad de horas porque no están haciendo full-time. Entonces también se considera, por ejemplo, es una discriminación indirecta. Hay que ver caso por concreto. Igual está muy bien lo que me mencionas, ¿no? Porque a diferencia de otros procesos legales, uno tiene que probar más bien, pues, la culpabilidad. En este caso, lo que ellos tienen que probar, el denunciado, es su inocencia. Algo así, exacto, ¿no? porque lo que pasa es de que hay un desequilibrio en la parte el laboral existe de todas maneras un desequilibrio, claro. Y la ley lo reconoce, que los trabajadores y empleadores, la balanza en tema de probanza y se inclina hacia el empleador. Entonces el trabajador es quien, si es cierto, vulnerable dentro de una relación laboral. Por eso es que existen claro. mayores y decir que además es bastante difícil y complicado seguramente para un colaborador hacer una denuncia como esta, ¿no? Porque así no quiera, digamos, está poniendo en riesgo a veces el trabajo, dependiendo del empleador, ¿no? El ambiente laboral,
se necesita seguro mucha valentía también, ¿no? O quizá han llevado pues a ese trabajador a un extremo, lo cual se lamenta muchísimo. Bueno, la verdad es que esa parte no es necesario llegar ahí porque en Sunafil las denuncias son totalmente anónimas Qué bueno. y con reserva de identidad. Entonces, normalmente, por ejemplo, yo digo, yo soy cajera de tal supermercado y la verdad es que yo gano menos que mi compañera cajera y de otras tiendas, entonces yo necesito que hagan yo le mando mi denuncia por discriminación salarial. Entonces, la orden sale por todos los trabajadores. Y ustedes cuando evalúan a todos por igual. A todos por igual, y nadie con la empresa no sabe realmente. Exacto. Uy, qué bien, Uy, Dios mío, cuántas llamaditas van a recibir hoy día en Sunafil. Vamos al último punto muy brevemente. Discriminación durante el despido. Yo di un ejemplo, ¿no? Al empezar con esta entrevista. Exacto, la discriminación en el empleo es cuando te despiden por un tema prohibido, ¿no? El tema del embarazo es típico, la verdad que mientras lo has tocado así, es típico. Entonces ahí la persona está embarazada y cuando pase eso, a nuestros oyentes recordarles que ya lo hablamos en una anterior oportunidad, por favor. En Perú tienes que necesariamente comunicar a tu empleador que estás embarazada para poder demostrar que fue por ese motivo. Entonces, en otros países no es necesario, pero en Perú tienes que presentar una prueba escrita, es decir, comunicar a tu empleador, ¿sabe? Por favor, le comunico que estoy embarazada, por favor, denme las facilidades del caso, y con ellos tú ya estás protegida durante un año. Sustento, ¿no? Claro. Exacto, tienes la protección. Quizá después el empleador te dice, no, yo la despedí, pero yo no sabía que estaba embarazada, a mí nadie me notificó. Y yo no sabía. Entonces, eso es un año, tienes la protección a partir de la comunicación. Lo otro también muy es común, el tema del despido por condición sindical, ¿no? Generalmente la no renovación de contratos a los que son sindicalizados, o el despido a los que están tratando de formar un sindicato, también son temas que se ven muy a menudo en Sunafil. Entonces, en esos casos también se debe presentar la denuncia para que se evalúe, por ejemplo, en el caso de las no renovaciones de contrato, cuál fue el criterio que utilizó la empresa para renovar a unos y a otros no. Ahí estaría la discriminación, ¿no? Porque en realidad uno podría muy bien no renovar el contrato, ¿no? Si es que todos terminan en un plazo, digamos, estamos hablando de 3 colaboradores y los 3 cumplieron un plazo de contrato, ¿no? Y no se les renueva ninguno, ahí no habría discriminación, ¿no? Claro, ahí no habría discriminación, pero si es que renuevas a unos y a otros no, y aparte de eso, el porqué de ese contrato aún continúa el motivo, entonces ahí ya son pistas de haber tenido un tema de discriminación. Muy bien, bueno, muchísimas gracias, Ailín. La verdad que en muy poco tiempo hemos tratado, ¿no?, de tocar la discriminación en sus diferentes ámbitos y etapas. Quizá existen dudas, consultas, temores de algunos de nuestros oyentes por el trato que podrían estar recibiendo en alguna empresa o institución. ¿Dónde se comunican? Bueno, para completar solamente una idea, antes de decirlo del tema de las consultas, es el que para cualquier consulta en Sunafil estamos prestos al 3902-780 y 3902-777, y las consultas al correo electrónico consultas@sunafil.gov.pe o en nuestra página web www.sunafil.gov.pe. Muy bien, muchísimas gracias, Ailín. A esta hora, pues, debemos ya despedirnos. Van a ser las 6 de la tarde. Muchísimas gracias, Rocío Marmanillo en la producción y Jimmy García en los controles. Nos encontramos, ¿cuándo? Bueno, mañana, por supuesto, a las 5 de la tarde. Como siempre, sigan en nuestra programación. ¡Chao! ¿Cuándo? Bueno, mañana, por supuesto, a las 5 de la tarde. Como siempre, sigan en nuestra programación.